La solidaridad entre las izquierdas y fuerzas progresistas de España y Chile no es fruto de un fet concret, sino que va a ser el resultado de una historia constitutiva del siglo XX. La guerra civil española va a impactar a Chile y va a permitir el desenvolupamiento de una onada de cooperación, el principal referente de la cual va a ser Pablo Neruda y el viaje de Winnipeg desde Francia. La persistencia del compromís democrático al meu país no va a desaparecer, va a mantener en el impacto del arte y la cultura española y catalana. Josep Bru y Josep Balmes son casos paradigmáticos, o que el cancionero republicano fue parte de las primeras expresiones de la nueva canción chilena. A ello podemos agregar el impacto del asesinato de Julián Grimau o las campañas por la libertad de Marcos Ana, en que Neruda va a ser primordial al costado de las militancias comunistas y socialistas chilenas en una ola de solidaridad que va a arribar fins y tot als recòndits territoris alpeus dels Andes. Pidiendo perdón por mi error de pronunciación del catalán y ahora pasando a mi lengua materna, la cual usaré por el resto de mi intervención, debo hacer también algunas salvedades. En primer lugar, me dirijo a ustedes no solamente como un representante del oficio de la historia, sino como una persona que es nieto de socialistas y allendistas que vivieron en carne propia el golpe de Estado, e hijo también de comunistas chilenos que fueron parte activa de la oposición democrática desde sus diversos espacios de militancia, de base o como dirigentes. Considero necesario transparentar esto principalmente porque soy convencido que la disciplina histórica no es solamente un trabajo que se realice desde las alturas de la observación objetiva, sino que entran en juego las subjetividades en las decisiones del tema de estudio, la vida personal y las motivaciones políticas, que los marcos del rigor de la labor del archivo, en que la interpretación y el análisis son fundamentales para generar un producto acorde con las exigencias académicas. Parto desde acá, parto como historiador, parto como hijo y nieto también de personas que fueron parte de la historia reciente de Chile desde sus dimensiones. Y por lo mismo, si bien la idea de la solidaridad es partir desde el año 1973, mi idea no es partir en este año, sino partir 3 años antes, desde 1970. Principalmente porque la victoria electoral del 4 de septiembre de 1970 puso a Chile en el foco de las izquierdas internacionales. Para el caso europeo, principalmente, la formación de una alianza partidista entre socialistas y comunistas, y cuya principal propuesta fuese la construcción de una vía democrática al socialismo, implicó un gran impacto, en especial dentro de aquellos partidos comunistas que estaban en un proceso de distanciamiento a nivel de su política nacional e internacional respecto a la Unión Soviética, sobre todo tras los hechos de la primavera de Praga del año 1968. La vía chilena, aquella revolución con sabor a vino tinto y empanadas, era la confirmación de nuevas formas para iniciar la construcción de una sociedad socialista. Era un programa que promovía no solamente las amplias alianzas, sino un proyecto antimonopólico, antiimperialista y antioligárquico, conceptos que a su vez estaban presentes en el vocabulario político cotidiano del Partido Comunista de España y el SUC. Las coincidencias eran evidentes ante un camino democrático al socialismo y los aprendizajes de los partidos comunistas desde la transferencia política del caso chileno, que enmarcaban el peso transnacional de esta experiencia. Así, desde las filas del SUC, se saludó la victoria de la Unidad Popular. Uno de los primeros registros fue hecho por el Comité Universitario del partido, que en una carta dirigida al Comité Central del Partido Comunista de Chile expresó lo siguiente: ante el triunfo de la candidatura de Unidad Popular, conseguido en las pasadas elecciones presidenciales, os dirigimos nuestra más entrañable felicitación revolucionaria. Esta notable victoria de las fuerzas progresistas chilenas, que representa el inicio del proceso de transformación revolucionaria de vuestro país, nos llena a nosotros, estudiantes comunistas catalanes, de una gran satisfacción, que es compartida indudablemente por las masas estudiantiles de nuestra universidad. Vuestra victoria, que es la de la clase obrera, la de los campesinos, la de los estudiantes intelectuales, la de todas las clases y capas oprimidas por la oligarquía terrateniente y monopolista chilena al servicio del imperialismo yanqui, es una lección de múltiples aspectos para todos los pueblos del mundo que tienen puestos sus ojos en el avance victorioso del pueblo de Chile. Estos saludos también se extendieron al Comité Central del Partido del SUC en una intervención hecha
los preparativos para el 1 de mayo del año 1971, donde justamente el partido saludó el triunfo de la coalición de fuerzas democráticas y socialistas de unidad popular. Tras este contexto de saludos iniciales, también empezaron las primeras reflexiones políticas y programáticas sobre la unidad popular. Y la más destacable fue hecha por Josep Montoliu en el número 22 de Nous Horizons del año 1971, tras la victoria de la unidad popular en las elecciones municipales de ese año. En su escrito, Montoliu destacó que la Alianza de Izquierdas Chilena era la demostración de la importancia justamente de la unidad de las fuerzas populares, ejemplo que debía ser tenido en cuenta por las distintas organizaciones antifranquistas. Además, estableció una fuerte crítica a los dogmas de la izquierda desde la experiencia chilena, ya que esta era la contraposición a todos los clichés burocráticos que obstaculizaban el diálogo político con las masas. Por otro lado, resultó un elemento cierto de la unidad popular, que era el fruto de un proceso perseverante de educación ideológica y política, no el resultado de la espontaneidad. Por ende, la vía chilena debía ser considerada como un aporte al análisis interno para España y Cataluña. La conformación de estas posturas respecto al UP nos demuestra justamente el peso del caso chileno en el entendimiento político de las lógicas internas del sur, como un ejemplo a considerar para fortalecer la oposición a la dictadura y el delineamiento de un proyecto político que se enmarcase en la formación de alianzas amplias en defensa de las libertades y derechos atropellados durante el franquismo como una experiencia nacional. Sin querer ahondar en detalles sobre el seguimiento que hubo respecto a la Unidad Popular, quizás destacando principalmente las visitas que realizaron a Chile dirigentes comunistas del PC, como Marcos Ana y Santiago Garrillo en 1971 y 1972 a Chile, es necesario ahondar sobre el 11 de septiembre. Como bien se sabe, además de la conmemoración del día de ayer, el ambiente político chileno estaba en abierta crisis desde el año 1972. Huelgas de camioneros financiadas por la CIA, tensiones y violencia política callejera, especialmente desde la extrema derecha, asesinatos políticos, como el del exministro del Interior de Frei Montalva, Edmundo Pérez Zújovich. Por otra parte, dentro de la misma Unidad Popular, hubo dos almas también en conflicto, entre un partido comunista más abocado a evitar una guerra civil y apostando por el amplio apoyo de las masas sociales en un marco de cambios graduales, versus un partido socialista centrado en el avanzar sin transar del proceso de construcción al socialismo. Por otra parte, la derecha y amplios sectores de la democracia cristiana chilena paulatinamente habían abandonado la posibilidad de una salida institucional al gobierno de Allende, haciendo un viraje hacia posturas golpistas tras las elecciones parlamentarias del año 1973, que se evidenciaron posteriormente en el intento de golpe de Estado de junio, conocido como el tanquetazo, y el quiebre de las negociaciones de agosto, desde la intransigencia que expresó en las negociaciones el presidente del Senado, el demócrata cristiano, y posteriormente el presidente de Chile, Patricio Aylwin Azócar. El golpe de Estado, por lo tanto, fue el fruto de la pérdida del sentido democrático de los dos grandes tercios de la política chilena, de la defensa de los privilegios perdidos, de las Fuerzas Armadas que optaron por abandonar el camino de la constitucionalidad que arrastraba desde las posturas desarrolladas por el asesinado comandante en jefe del ejército, general René Schneider, por las presiones e intervenciones de Estados Unidos, por el fin del diálogo y la búsqueda reaccionaria a no solamente poner el fin de la unidad popular, sino de todo el sistema político e institucional chileno construido desde el año 1925. La condena ante el golpe de Estado no tardó en hacerse patente en Cataluña. El SUC generó una amplia red de críticas a los hechos chilenos. Institucionalmente, el principal documento fue titulado Por el pueblo de Chile, por la libertad, por el socialismo, del 12 de septiembre del año 1973, desarrollado por el Comité Ejecutivo del partido. Además de evidenciar su postura contra la naciente dictadura, el comité hizo un llamado a desarrollar acciones de solidaridad con Chile, pero también fue un escrito que defendió la viabilidad de la construcción del socialismo en democracia, estableciendo que el comité ejecutivo, abro comillas, llama la atención, en primer lugar, sobre la necesidad de no considerar cerrado el proceso iniciado en Chile y de no reducir la vigilancia sobre los eventos, poniendo por delante de cualquier consideración la lucha democrática. Al mismo tiempo, reafirma que, incluso en el caso que el intento chileno resulte momentáneamente yugulado, no podría desprenderse de ello la inviabilidad general de la marcha del socialismo sin guerra civil, de la misma forma que el fracaso de intentos armados no ha descalificado a esta vía en aquellos países en que la situación nacional lo aconseje.
La legitimidad de una vía no se puede medir por su éxito o su fracaso momentáneo en un u otro lugar, sino por el análisis de las condiciones objetivas, la autocrítica de los errores cometidos y la visión de los eventos dentro del proceso general de la lucha de cada país. El Comité Ejecutivo del SUC renueva públicamente su confianza en la validez de la vía normada de avance del socialismo, basado en el apoyo y la participación de la mayoría del pueblo, liderada por la clase obrera, los campesinos, las fuerzas de la cultura y en un marco de libertad y democracia, en que las fuerzas progresistas impriman los cambios revolucionarios que conducirán al socialismo. Dadas las características del contexto nacional en que nos movemos, creemos que la vía que corresponde en nuestro país. Las declaraciones de solidaridad y condena al golpe de Estado se expresaron también en otros espacios. Diversos comités locales y comarcales hicieron eco de la denuncia al quiebre democrático en Chile, al papel de las fuerzas imperialistas de la derecha y desarrollaron paralelismos entre la historia española y la de Chile, especialmente a partir de los hechos de la Segunda República, el golpe de Estado de 1936 y la Guerra Civil. Abro comillas en una cita publicada por el Comité Local de Camp del ARPA, que establece que nosotros, que hemos vivido y todavía padecemos la terrible represión del fascismo, comprendemos mejor que nadie la necesidad de la más activa solidaridad con los trabajadores y pueblo de Chile. Su causa es la nuestra y la de todos los pueblos oprimidos del mundo. La solidaridad material y moral con Chile en estos momentos difíciles debe ser inmediata y profunda. No podemos perder tiempo y regatear esfuerzos para con nuestros hermanos chilenos. Fuera la dictadura militar, por la libertad y el socialismo en Chile, solidaridad. Similares declaraciones, también condenatorias, se desarrollaron a partir de conglomerados políticos en los cuales el SUC tenía un rol preponderante, como los hechos por la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña o también por la Asamblea de Cataluña. Y en el mismo tono, la Juventud Comunista de Cataluña también hizo llamados patentes a manifestarse públicamente contra el golpe de Estado chileno, en parte la imagen justamente que aparece de un especial publicado por Joa Guardia tras el golpe de Estado en Chile. De esta forma, las acciones de movilización en las calles y sindicatos tampoco se hicieron esperar. Hubo manifestaciones organizadas por el SUC a nivel estudiantil universitario, frente al consulado chileno desde el edificio histórico de la Universidad de Barcelona, realizado el 13 de septiembre. El 18 de septiembre, día de la Fiesta Nacional Chilena, un comité unitario encabezado por el SUC de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Santa Adrià, juntó a 400 personas en un mitin callejero, y otras 200 se reunieron en Mataró el 26 de septiembre. En fábricas también hubo huelgas focalizadas, organizadas por comisiones obreras, en la Textil Medir de Barcelona, también en Siemens y con Diesel. Pero la mayor movilización, no solamente de Cataluña, sino registrada a nivel español en general, fue la desarrollada el día 20 de septiembre en la intersección de la Avinguda del Paralel con Ronda de San Pau. Más de 1.500 personas se congregaron y marcharon, con fuerte presencia de la militancia del SUC y comisiones obreras. Situación similar ocurrió en otra manifestación en el frontis del consulado chileno el 25 de septiembre, que reunió a 1 millar de asistentes. Acá se aprecia justamente una imagen, bueno, no de la mejor calidad, claramente, pero justamente de la protesta del 20 de septiembre, que fue una de las mayoritarias y que causó justamente una de las quizás grandes movilizaciones, entendiendo el contexto dictatorial, obviamente, y de restricciones que existían en España y Cataluña para la fecha. La conformación, sin embargo, de una reacción inmediata contra el golpe de Estado por parte del SUC demostró su importancia en la convocatoria de fuerzas en el territorio catalán y el peso de la causa sudamericana como un elemento unificador en la lucha compartida contra las dictaduras, tanto la chilena como la hispana. Pero también dio espacio a revisiones teóricas sobre la experiencia de la Unidad Popular, un eje central en el diseño de políticas internas de los partidos comunistas. Si bien hubo públicamente apoyos, las críticas también estuvieron presentes respecto al desarrollo del gobierno de Allende. Una de las más importantes fue publicada en Universitat, órgano del Comité de Estudiantes del SUC, por Lluís Altisent, quien planteó elementos de tensión que puso a la palestra. 1. Sobre los errores izquierdistas de la Unidad Popular, respecto al intento de actuar desde una minoría parlamentaria y con cierto voluntarismo al intentar saltar las etapas de construcción del socialismo. Tácitamente, era un ataque de una crítica al Partido Socialista de Chile. Por otro lado, hizo un análisis vehemente respecto a la imposibilidad de crear alianzas con las clases medias debido a la aceleración de los procesos internos. Y desde la vereda del reformismo, criticó la confusión existente entre gobierno y poder estatal,
en un punto que también fue ampliamente desarrollado por Santiago Carrillo en su lectura sobre el gobierno allendista. Del mismo modo, este reformismo considerado derechizante habría sido responsable de la no intervención de manera clara en las Fuerzas Armadas por parte del gobierno chileno. Ahora bien, dentro de todos sus argumentos, la única defensa evidente fue hacia el papel jugado por el Partido Comunista de Chile y su política durante los 1000 días del socialismo en Chile, en especial por su postura contraria a la guerra civil. La conformación, por lo tanto, de una solidaridad, pero que no dejó de tener justamente un marco de críticas inicialmente, y que era parte de las revisiones políticas, implicó también paulatinamente que la solidaridad con Chile empezó a ser justamente un elemento primordial dentro de grandes sectores de la militancia del SUC. Sin embargo, dado el contexto restrictivo a fines de 1973, que se endureció especialmente tras el atentado contra Carrero Blanco, la movilización activa no tuvo un amplio impacto público, pero sí tuvo una presencia en escritos y medios de difusión comunistas. Salvador Allende, Pablo Neruda, Luis Corbalán y Víctor Jara se transformaron en las principales figuras políticas chilenas. El presidente chileno, por su estatura moral y compromiso, entremezclado por una visión heroica de su muerte, afirmado durante mucho tiempo como un asesinato más que un suicidio. Respecto al poeta chileno, el papel que jugó en la solidaridad con el exilio republicano fue patente en las informaciones tras su muerte, así como por su militancia comunista, destacando que los comunistas catalanes, abre comillas, nos unimos al dolor universal por la muerte del gran poeta y estimado camarada Pablo Neruda, destacado militante del Partido Comunista de Chile, Premio Lenin de la Paz y Premio Nobel de Literatura. Neruda ha muerto a los pocos días del golpe fascista en Chile. El dolor por el drama de su patria ha precipitado el fin de este gigante de la poesía que va a dedicar su vida y su inspiración alta y profunda con su tierra americana a la lucha por la libertad de los hombres y los pueblos. Neruda ha muerto, pero su canto, arma y pan de los oprimidos, esperanza de un mundo nuevo, sonará siempre. Sobre el secretario general del Partido Comunista de Chile, Luis Corbalán, su detención también fue fruto de la personificación de la denuncia de la violencia sistemática que se estaba aplicando por parte de la dictadura cívico-militar. Justamente, y a partir de esta idea de la personificación, el Comité Ejecutivo del SUC hizo un llamado a su libertad el 5 de octubre tras su detención, donde estableció que la causa de la libertad de Corbalán, de todos los luchadores antifascistas chilenos, es la causa de la libertad de todo el mundo. Chile ha de ser hoy el centro de la movilización solidaria internacionalista, que la clase obrera de Cataluña, que todo el pueblo de Cataluña, en conjunto con los pueblos de España, ocupen el lugar que les corresponde en este gran combate. Y por último, Víctor Jara también fue el gran referente de la cultura musical de la Unidad Popular, como el principal exponente de la nueva canción chilena. Su asesinato por parte de la dictadura impactó en quienes desde Cataluña conocían sus canciones mediante grabaciones artesanales, como base de la música comprometida con las causas de izquierdas. Especialmente el mundo juvenil fue donde se desarrolló la mayor cercanía, como lo desarrolló justamente Yoba Guardia, quien dedicó palabras tras el primer aniversario de su muerte. El proceso de solidaridad entre el año 1973 hasta el año 1974 justamente fue paulatinamente disminuyendo, especialmente por los contextos vividos en España. Y esto implicó justamente un cambio de repertorios. La militancia del SUC fue participando junto a otras fuerzas políticas en nuevos espacios. Quizá uno de los principales hitos desarrollados durante el año 74 fueron los conciertos que realizó Quilapayún en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre. Estos recitales, organizados por Ariel Manamet, fueron un hito mutuo, desde la solidaridad con Chile, pero también desde las propias luchas contra la dictadura franquista. En alguna mención, especialmente de la Pirenaica, se hacía referencia a cómo este concierto aunó justamente a militantes comunistas, a simpatizantes de izquierda, y también a un gran parte de la brigada político-social que estaba vigilando. De hecho, habían menciones que decía que en el fondo de las 10.000 personas asistentes, por lo menos había 1.000 irises que se notaban claramente, porque eran los que estaban atrás en las puertas observando el desarrollo. Bueno, y aparte porque no cantaron el pueblo unido jamás será vencido, que también es un indicativo. Y también eso implicó saber quién eran los enviados del consulado de Barcelona, que también estaban investigando sobre esta situación. Cerrando este paréntesis, el periodo final del franquismo evidenció una baja en la magnitud de la solidaridad a nivel público.
Sin embargo, el tema de Chile se mantuvo en línea dentro de los análisis del SUC, en especial en torno a la represión, en la que se condena a diversos hechos, como los asesinatos del líder del MIR, Miguel Enríquez, o los del ex comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert. Mientras, en otras instancias clandestinas, hubo presencia de delegados chilenos invitados a reuniones partidistas, como la cuarta conferencia de la Unión de Juventudes Comunistas de España, realizada en Barcelona en octubre del año 76, y las declaraciones de apoyo del Comité Ejecutivo del SUC a Chile en el marco del 1 de mayo del mismo año. También hubo análisis internos, como un documento interno escrito por Jordi Borja Sebastián, donde hizo una revisión histórica de los 2 primeros años de la dictadura en 1975, criticando al régimen y enfocada en demostrar los procesos históricos que significaba el gobierno de Pinochet como un régimen de tipo fascista. Mientras tanto, también la Juventud Comunista de Cataluña expresó su relación solidaria con Chile en marcos internacionales, especialmente en el marco de reuniones con delegados de la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas, para destacar los acuerdos sobre la cooperación con la juventud chilena y el desarrollo de campañas de denuncia contra la junta militar. Sin embargo, 1977 fue el año justamente que marcó un gran cambio y el retorno a la visión o a los repertorios públicos de solidaridad con Chile. Esta nueva etapa también estuvo influida principalmente por los cambios de visión sobre el internacionalismo que desarrolló el SUC, en especial a partir del fortalecimiento de la línea eurocomunista. La solidaridad internacionalista entre los pueblos comenzó a configurar esta nueva etapa por sobre la visión del internacionalismo proletario, aunque también por lo mismo generó tensiones, en especial por la liberación de Luis Corbalán a fines de 1976 en un canje de prisioneros entre la Unión Soviética y Chile, mediado por Estados Unidos. Pese a este contexto, quizás es necesario destacar cuál fue el primer gran evento público en la cual la militancia del SUC, acompañada y compartida con otras militancias, desarrolló justamente quizás el primer gran acto público de solidaridad en Barcelona, que fue el 13 de mayo de 1977 en las Arenas de Barcelona, en un festival poético y cultural organizado por Agermanament en honor a Pablo Neruda, que contó con la presencia de Rafael Alberti en su primera presencia en Barcelona después del exilio, y artistas chilenos como Inti Illimani. En la práctica, este fue el primer gran encuentro de solidaridad legal hacia Chile, con un público predominantemente comunista y como un mecanismo de acción dentro de espacios compartidos en los apoyos hacia la oposición chilena. Este compartir se evidenció durante este año en instancias variadas donde el SUC participó como parte fundamental. Un ejemplo fue la asistencia de Alfonso Carlos Comín dentro de los invitados que brindaron discursos de apoyo a la inauguración en julio de 1977 de la muestra itinerante del Museo de la Resistencia Salvador Allende en la Fundación Miró. En sus palabras hizo referencia a la represión cultural de la dictadura chilena, similar a todas las efectuadas por los fascismos en el poder, y en un claro apoyo a la resistencia chilena en nombre del SUC. Esta construcción de caminos solidarios se fue presentando durante 1978. Las actividades conjuntas se manifestaron en diversos espacios. El principal fue a partir de una huelga de hambre realizada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile, que tuvo un amplio respaldo internacional, y Barcelona no fue la excepción. En la iglesia Santa Cecilia de Sarriá se llevó a cabo un encierro, uniéndose a esta medida de fuerza una serie de exiliados chilenos y militantes catalanes, algunos de ellos partes del SUC. La huelga, que se prolongó por casi 8 días, tuvo un impacto en la organización de la cooperación, ya que permitió la creación del Comité Catalán de Solidaridad con Chile, instancia transversal entre exiliados y figuras públicas catalanas, como fue el caso del senador de Entesa dels Catalans, Josep Benet. Del mismo modo, el SUC, junto a otras fuerzas políticas catalanas, organizó un acto en apoyo el 5 de junio en la Plaza San Jaume, también en apoyo a la huelga de hambre. Sin embargo, la conformación del Comité de Barcelona, o mejor dicho, más que sin embargo, fue parte de un proceso de mayor grado de cooperación, que se plasmó en un hecho fundamental por parte de las fuerzas del exilio chileno en la organización de la Conferencia Mundial de Solidaridad con Chile, que fue realizada en noviembre del año 1978 en Madrid. Las coordinaciones fueron amplias, desde la convocatoria realizada en el mes de julio. La dirigencia del SUC, encargada de los asuntos internacionales, encabezada por Gregorio López Raimundo, Josep Serradell y Vicente Ligüerre, tuvieron diversas reuniones con militantes comunistas chilenos para apoyar a la organización, en especial por el contacto directo entre el Partido
Comunista de Chile y el SUC mediante la figura de Salvador Goya. Mediante recursos, afiches y pintadas se coordinaron acciones de difusión, aunque también con las dificultades propias de la premura y por la falta de difusión entre las bases al momento de hacer la revisión de estas actividades. Por su lado, la Juventud Comunista de Cataluña también hizo un trabajo similar, mediante la difusión del evento, recolectando dinero y poniendo a disposición acciones de propaganda para informar sobre la conferencia. Esto incluso se plasmó en que uno de sus militantes, que a su vez era el secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas de España de la época, Josep Palau, viajó a Chile junto a su símil socialista, Juan Antonio Barragán, para desarrollar reuniones con la oposición interior en los días previos a la conferencia, hecho que también levantó fuertes reclamos por parte de la misión diplomática chilena ante esta visita. En paralelo a la organización de la conferencia, en el marco de la conmemoración del 5º aniversario del golpe de Estado, también hubo actos transversales de fuerzas catalanas junto a personalidades chilenas, en la cual el SUC tuvo una parte fundamental en la organización. Así, en este 5º aniversario, estuvieron invitados figuras como el secretario general del Partido Socialista de Chile, Carlos Altamirano, Hortensia Bussi, la viuda de Salvador Allende, y Bolodia Teitelbaum como representante del Partido Comunista de Chile. El principal representante en esta reunión fue Gregorio López Raimundo, quien destacó las implicancias de la solidaridad y aparte solicitó al gobierno de Adolfo Suárez condenar de una vez por todas a la dictadura de Pinochet ante las Naciones Unidas, hecho que no había sucedido en el año 1977. En palabras de López Raimundo, se destacó que España tiene una deuda con la democracia chilena por muchas razones. La trágica liquidación de la experiencia de Allende ha estado y continúa siendo para nosotros una advertencia permanente de la necesidad de la unidad respecto al peligro fascista de todos cuanto queremos la democracia. Un recordatorio que, para instaurar una democracia sólida, abierta a transformaciones socialistas y capaz de hacer frente al contraataque de los monopolios, solamente cabe la unidad del pueblo, comprendiendo a las capas medias. Y esto, en el terreno político, comporta el acuerdo sin exclusiones entre todos los partidos democráticos con influencia popular. A la conferencia mundial finalmente asistió como delegado del SUC el mismo presidente Gregorio López Raimundo, como lo pueden ver justamente en acá está su invitación como delegado. Y al lado justamente el programa de agenda política de este encuentro realizado en Madrid en la segunda semana del mes de noviembre. Así, además de estas instancias generales que coordinaron al exilio chileno con las fuerzas políticas españolas, hubo otros momentos. Y los más significativos justamente fueron las fiestas. La legalización implicó justamente un salir a lo público y las fiestas se transformaron en un elemento fundamental justamente de la socialización y la sociabilidad comunista y de los simpatizantes también, tanto en Barcelona y Cataluña principalmente, así como en Madrid. Ejemplos hay varios. Por ejemplo, en la fiesta de Jovent realizada en Mataró el 2 de julio de 1977, el principal número invitado fue Quilapayún, que tuvo una presencia permanente durante esta época con visitas periódicas a Barcelona. Por su parte, el 17 y 18 de diciembre del mismo año se realizó la primera fiesta de Treball en Montjuïc, con invitaciones a exiliados chilenos y agrupaciones artísticas, entre las que destacó el dúo de guitarra formado por el argentino Miguel Ángel Querubito y Eulogio Dávalos, una de las principales figuras de la coordinación del exilio en Barcelona y parte también fundamental de la creación del Comité de Solidaridad con Chile. En esta instancia se exhibió un documental sobre Luis Corbalán, además que de la presencia que después va a ser permanente de un stand chileno. Por su parte, el SUC destinó la ganancia a la venta de discos que hubo de la nueva canción chilena a los representantes del Partido Comunista de Chile en Barcelona. En la misma instancia, en el stand de la Juventud Comunista de Cataluña, estuvo presente el militante de las Juventudes Comunistas de Chile y delegado de la Unidad Popular Juvenil en el exilio, Antonio Leal, que tuvo que realizar, dado algunos problemas logísticos, un improvisado discurso, ya que falló la equipación destinada para el evento, que implicó también reclamos posteriores de la Juventud Comunista de Cataluña por haberlos dejado en un lugar muy alejado respecto al resto de los escenarios. Y esto también incidió que, por ejemplo, la brigada muralista Pablo Neruda, que estaba destinada a hacer justamente un mural en esta instancia, no pudiese realizarlo debido a la falta de recursos.
Esto finalmente se pudo hacer el año siguiente. Y por lo mismo, pese a estas fallas organizativas, la presencia de Chile se mantuvo en las fiestas en los años siguientes, enfocada principalmente en los stands organizados por el Partido Comunista de Chile entre 1978 y 1982. Partidos de fútbol, campeonatos, ventas de empanadas, ventas de discos, de revistas, eran parte fundamental justamente de esta presencia chilena a partir del tiempo. Bueno, y en honor justamente al tiempo, quisiera un poco hacer un resumen final de esto, de esta presentación, y principalmente porque es indudable que la solidaridad con Chile fue un elemento primordial en el sur desde el momento mismo del golpe de Estado. Podría alargarme de manera excesiva en otros ejemplos de solidaridad, como las reuniones políticas con las fuerzas chilenas en el exilio que se desarrollaron sistemáticamente entre el año 1977 y 1982, o el viaje fallido a Chile de Cipriano García en 1979 por la prohibición de ingreso impuesta por la dictadura de Pinochet, o la presencia de delegados, también sistemática de delegados chilenos en los congresos del sur del año 1977, 1981 y 1982, o la asistencia a los aniversarios del Partido Comunista de Chile, destacando el aniversario número 60 en Poblenou. Pero lo central es resumir los alcances de esta solidaridad, en especial dada la dualidad relacional entre Chile y Cataluña. El entrecruce de experiencias vividas desde la cooperación, la presencia de una dictadura, el fin de proyectos políticos de cambio a partir de la reacción conservadora ante los avances sociales, son elementos que estuvieron presentes a nivel discursivo y de acciones, junto al compromiso democrático del sur durante la transición. Que en algún momento se equiparara la solidaridad con la lucha propia contra el franquismo refleja el sentimiento de conexión desde el internacionalismo y la cooperación hacia pueblos afectados por el autoritarismo y la violación de derechos humanos. El sur tuvo un papel destacado en Cataluña, así como el Partido Comunista de España lo tuvo en el resto de España, incluso levantando nuevas etapas de solidaridad con la Conferencia de Madrid, que insertó al comunismo catalán y español de manera clara en amplias redes de solidaridad, en las amplias redes de solidaridad existentes en el resto de Europa. Sin embargo, la persistencia dictatorial en Chile también generó descensos durante el cambio de década. La institucionalización del régimen en 1980 incidió justamente en que muchas de estas acciones se vieran disminuidas y que muchas veces también la solidaridad pasase paulatinamente a ser más una relación entre partidos políticos, entre el SUC y el Partido Comunista de Chile, obviando en algunos momentos a otras organizaciones en el exilio. Del mismo modo, la aparición de nuevos focos de cooperación, como el Frente Polisario, Nicaragua o Palestina, fueron dejando a Chile en un segundo plano de importancia, pero bajo circunstancia alguna implicó una salida del escenario de la solidaridad, solamente un cambio de magnitud en las acciones. La crisis del SUC en los congresos de 1981 y 1982, los contextos electorales y los cambios políticos en su conjunto también marcaron esta modificación del ritmo, además de la aparición paulatina de un nuevo actor que comenzó a hegemonizar la solidaridad con Chile, representado en el PSOE de Felipe González. La causa chilena siguió presente hasta el fin de la dictadura desde el territorio catalán, con nuevas acciones, sujetos y formas de expresarlas. Es una historia por contar, valiosa y necesaria, que podrá ser parte de otro momento. Muchas gracias. És difícil d'intervenir després de tot el que ens ha explicat. Jo, diguem-ne, com he estat coordinadora del Comitè Ciutadà per l'Homenatge a Salvador Allende, vull ser molt breu i a més molts de vosaltres éreu ahir en l'acte i a més veig aquí més d'una persona que també és membre del comitè, o sigui que estem absolutament en sintonia, no? L'11 de setembre del 1973 jo tenia 10 anys. La geografia sempre ha estat bastant dolenta, per tant jo a Xile no tenia ni punyetera idea del que hi ha, però en canvi el vaig viure molt a prop, diguem-ne, com si estigués aquí a la cantonada. També per l'ambient en el que em bellugava, lògicament, però jo crec que realment la onada dintre les forces progressistes catalanes de solidaritat amb Xile ens el va fer viure com si estigués aquí a la cantonada i tots els tota la repressió que van sofrir tots els progressistes xilens, perquè és bastant més enllà dels comunistes, també els van viure molt
Bé, nosaltres ja començàvem a sortir de la dictadura, diguem-ne, no? Però també ho teníem molt present en la nostra memòria, no? El que havia significat això, tot i que, evidentment, la dictadura espanyola va ser moltíssima més llarga del que va ser la xilena, però teníem el record viu i, per tant, el vam viure molt. I després, efectivament, van venir exiliats xilens amb els quals ens vam trobar en la nostra lluita quotidiana, diguem-ne, amb ells, i, per tant, eren experiències molt compartides, o com ens deia el Pedro, el concert de Quilapayún era pràcticament el mateix que anar als concerts del Raimon. És a dir, dic exemples meus, cada un que s'aplica els seus, però vull dir que eren lluites molt unides, molt ajuntades, no eren coses separades. L'any 83, el 1983, quan se celebra el 10è aniversari del cop d'estat de Xile, diguem-ne, es comença a reivindicar a la ciutat de Barcelona la necessitat de tenir una plaça dedicada a Salvador Allende. L'Ajuntament de Barcelona, amb Pasqual Maragall al davant, s'hi va posar. L'any 86 ja es dona nom a la plaça Salvador Allende al Carmel, no en l'emplaçament actual, sinó en un emplaçament unes escales més avall, segur que molts de vosaltres ho recordeu, i això fa que l'any 87 ja es comença a realitzar a Barcelona aquests homenatges a Salvador Allende. Evidentment, cal destacar enormement el paper i el lideratge, en fi, tot, d'Eulogio Dávalos. Sense ell, i en aquest moment el Centro Salvador Allende i altres organitzacions, no hauria estat realment possible. Aquest és un acte que arrela entre la ciutadania barcelonina. I ara parlaves tu de les festes de treball, per exemple, si recordeu, a part de l'apartat més polític i reivindicatiu, però a la festa de treball hi anava molta gent que no era comunista, no era del SUC, i era un punt de retrobament després de l'estiu, i et trobaves amb molta gent. Bueno, a molt més petita escala, realment, l'acte d'homenatge a Salvador Allende s'ha convertit també en això, l'11 de setembre tornem de l'estiu que sigui i ens retrobem tota una sèrie de gent que compartim una història, un present i molt probablement un futur. Per tant, s'ha fet un lloc, l'acte entre la ciutadania barcelonina, i a més en un dia que tots estem molt atabalats i que hi ha mil coses a fer, perquè clar, evidentment és la Diada de Catalunya i hi ha moltes altres coses a reivindicar aquest dia, però aquest forat que ha fet l'acte de Salvador Allende ha consolidat. I per tant, doncs, és una realitat. Per tant, aquest acte comença per impuls, diguem-ne, d'Eulogio Dávalos i algunes organitzacions al darrere, però organitzat per l'Ajuntament de Barcelona, districte d'Horta-Guinardó, per tant, recordant també l'Albert Batlle. I arriba l'any 2011, quan guanya les eleccions Convergència i Unió, per tant, és alcalde el senyor Trias, és regidora d'Horta-Guinardó la Francina Vila, i decideixen que l'Ajuntament de Barcelona no organitzarà més aquest acte. Davant d'aquesta emergència, diguem-ne, la societat barcelonina progressista que vol seguir reivindicant la figura d'Allende s'autoorganitza, i per tant es crea el Comitè Ciutadà per l'Homenatge a Salvador Allende amb l'objectiu, juntament amb el Centro Salvador Allende, organitzar aquest acte any rere any des de llavors. Després, evidentment, quan Convergència i Unió va sortir del govern, l'Ajuntament de Barcelona, el districte d'Horta-Guinardó, ha tornat a col·laborar. Però, en canvi, s'ha mantingut el lideratge del Comitè Ciutadà en l'organització de l'acte, el qual també diu molt. Per tant, jo diria, qui som el Comitè Ciutadà per l'Homenatge a Salvador Allende? Està format per persones a títol individual, per partits d'esquerres, per sindicats de classe, per organitzacions veïnals, per organitzacions de cultura popular. Allà hi ha una barreja molt enriquidora, crec jo, que el seu objectiu és mantenir viu aquest acte a la ciutat de Barcelona, aquest acte reivindicatiu a la ciutat de Barcelona. I alguna vegada ho hem parlat amb membres del comitè que inclús estan per aquí en aquests moments, i a més ara que el Pedro ens recordava l'Assemblea de Catalunya, la taula de forces polítiques. Bueno, doncs no deixa de ser
un element que recorda molt aquells aspectes, en un moment en què les esquerres estan dividides, en què tenim un eix nacional que ens trenca l'eix dreta-esquerra, amb el context en el que estem, segueix sent un organisme on ens trobem gent molt diferent, que pensem molt diferent en moltes coses, però que ens uneix la voluntat i la necessitat de seguir organitzant aquest acte i, per tant, de seguir mantenint viva, en aquest cas a Barcelona, perquè existeixen altres actes a nivell de Catalunya, jo parlo del de Barcelona, que creiem que hem de mantenir viva la solidaritat amb Xile, el record del que va ser Allende, del que va ser la Unitat Popular. I realment s'hi viu un ambient molt agradable. Qualsevol pot ser-ne membre, per tant, escolteu, si voleu, ens doneu el vostre correu electrònic, us hi avisem, i encantats de la vida de tenir més gent. Hi ha gent xilena, poca, hi ha gent catalana, però també hi ha gent argentina i també hi ha de qualsevol altre lloc. Per tant, el nostre objectiu com a comitè és mantenir viu el record de què va significar Allende, què va significar la Unitat Popular, el llegat que ha deixat a pesar de la derrota que evidentment va suposar el cop d'estat, tant per Xile com per tot el món. I, per exemple, vam viure molt de primera mà i també molt decepcionant el referèndum sobre la Constitució de Xile. És a dir, no acabem només amb Allende i la Unitat Popular i el cop d'estat, sinó que la solidaritat amb Xile continua. I ho fem això, realitzant aquest acte l'11 de setembre. No pretenem fer gaire cosa més. Com deia el Xema Castella en un article que va escriure, i jo li poso les meves paraules, no són les seves, no deixa de ser un acte fet amb una sabata i una espardenya, molt com fèiem els actes en la clandestinitat o en la primera sortida de la legalitat, però que funciona molt bé i que tots ens hi sentim molt identificats i que ens hi trobem tots molt a gust, la gent que hi va cada any i la gent que ve de nou. I això és el que volem seguir fent. Per tant, aquest any amb el 50 aniversari del cop d'estat, la veritat és que estem fent més coses, però no és el nostre objectiu i per tant hauríem de tornar en aquesta manera de funcionar. Penseu que el Comitè Ciutadà per l'Homenatge a Salvador Allende és una organització informal, és a dir, no estem legalitzats, no tenim un NIF. En tot cas, utilitzem de prestau el NIF del Centre Salvador Allende, això sí, no? Però hi funcionem. Com ens financem? L'altra pregunta que normalment indica molt què és el que hi ha al darrere. Doncs escolteu, venent els clavells a la plaça del Salvador Allende. I també l'ajuda de comissions UGT que ens paguen l'ofrena floral i l'assegurança obligatòria perquè et donin el permís de l'Ajuntament. Aquest any hem demanat subvencions a les administracions perquè això, perquè hem ampliat i fem més coses, però no és el nostre camí a seguir. Nosaltres volem seguir-nos centrat en això. L'Ajuntament de Barcelona no organitza l'acte, però el districte d'Horta Guinardó ens segueix ajudant, o sigui, tot el nostre agraïment a uns tècnics i unes tècniques que jo crec que se senten a l'acte tant seu com nosaltres, i que estan allà en el peu del canó. Clar, què significa Salvador Allende ara? Per què mantenir aquest acte i aquesta solidaritat amb el que va significar i el que segueix significant, perquè ens passat 50 anys del cop d'estat, moltes coses han canviat a Xile, a Catalunya, a tot el món, però en canvi Allende segueix representant més enllà del mite, perquè els mites sempre ens desfiguren una mica les imatges, i per tant a mi em sembla bé que hem de fer aquest anàlisi crític també, de què no es va funcionar bé o això, però més enllà de tot això segueix representant aquesta via de construcció democràtica del socialisme, i d'això no tenim tants exemples, i per tant aquest exemple segueix sent important, i fer-ho, i aquí potser és una de les parts una mica més grises de l'experiència xilena, comptant amb la gent, amb la seva participació, amb les seves necessitats, els seus anhels, i fer-ho sumant un ampli espectre de forces polítiques de l'esquerra, que és la nostra especialitat, és barallar-nos, això ho sabeu perfectament, si no mirem-nos nosaltres mateixos, però en canvi, més enllà d'això, demostrant que la lluita segueix sent necessària, que els canvis segueixen sent possibles, perquè si no, no hi serien, Per tant,
recordem Allende i la Unitat Popular no des de la nostàlgia, no des de l'enyorança, que també és una visió absolutament digna, no l'estic criticant, però en tot cas nosaltres no la mirem des d'aquest punt de vista, sinó com a reivindicació actual, perquè els grans debats de llavors, per desgràcia en gran part, segueixen ben presents i ben vius actualment, no? Les baralles o la divisió de les esquerres, l'auge del feixisme, la reacció conservadora davant dels avenços reals, el paper del mitjà de comunicació com a cadena de transmissió d'aquesta reacció conservadora, la guerra cultural contra els governs mínimament progressistes, ja no diguem d'esquerres, però això es va donar llavors i se segueix donant ara, en aquest moment, i a casa nostra, en un moment en què l'extrema dreta guanya posicions a Europa i al món, el feixisme agafa força de nou, és més necessari que mai la unió de les forces progressistes, democràtiques, per poder avançar en aquest camí, assegurant ja la democràcia, la llibertat i la garantia dels drets per a les persones, vinguin d'on vinguin, tant si són d'aquí com si són de fora. I això, a molt petita escala, és el que pretenem fer des del Comitè per l'Homenatge a Salvador Allende. Mantenir aquesta flama que va encendre Salvador Allende, que va encendre la Unitat Popular, que va encendre el poble de Xile, o millor dit, contribuir a mantenir encesa aquesta flama perquè ens pugui il·luminar a tots, continuï il·luminant a tots el camí, que serà complicat i que serà evidentment difícil. I acabant amb un altre detall personal, i com ja deia l'Andreu, 6 anys després del cop d'estat, no només per això, evidentment, també per altres coses, però jo vaig decidir donar el pas i entrar a militar a la Junta Comunista de Catalunya, que al meu entendre l'organització que millor recollia aquest esperit, i com jo, molta altra gent. Per tant, aquest esperit ens va permetre agafar el compromís i que el seguim mantenint. Jo en aquest moment no tinc cap militància política, però el compromís hi segueix exactament igual, i el vehiculo, en aquest cas, a través del Comitè Ciutat per l'Homenatge a Salvador Allende, com el vehiculem també en altres esferes, i tots vosaltres sou una enorme prova d'això. Jo us volia agrair en nom del comitè que m'hagueu convidat a venir a parlar aquí. Nosaltres estem encantats d'explicar la nostra experiència i convidar-vos a tots a sumar-vos. Per tant, moltes gràcies. Bé, com un gran comunista, un historiador deia que l'important de les vagues era saber quan se comença, però sobretot quan s'han d'acabar. Per tant, jo haig d'agrair molt tant el Pep Marchant com la Isabel Ribas, no tan sols les seves intervencions i aportacions, sinó que fixeu que hem sentit ara a les 8, tocant a les 8, i amb una horeta un xute terrible que ens permet tenir més temps per brindar en cava al bar del Pi, que per la gent que no sapigueu, aneu seguint a la massa, aneu seguint a la gent, i estarem allà celebrant. Insisteixo, ens ha agradat molt poder fer aquest tipus d'acte dedicat a la solidaritat política i ens sap molt de greu que hagi coincidit amb la mort de la Emma Igual. En tot cas, llarga vida al SUC, és a dir, hem d'arribar tots i totes als 100 anys com a mínim. Dale.